El día de ayer, en la primera sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dio a conocer pues una lista de casos que van a llegar a la Corte y que van a tener que ser resueltos durante este año, durante los primeros 6 meses, por decirlo así. Y hay por lo menos 2 que son bastante interesantes y que yo creo que van a sacar chispas, de los que habló el día de ayer Norma Piña. El primero de ellos es que por primera vez va a llegar a la Corte este recurso que se interpuso para que deje de ser considerado como de seguridad nacional la contratación del software Pegasus, que tanto ha sido utilizado por los gobiernos para espiar a quienes se les dé la gana. Fue por labor de periodistas y defensores de derechos humanos que por primera vez va a llegar a la Corte el análisis de este caso, para saber si la reserva de información relacionada con la contratación de este es legal o no. Norma Piña dijo, en relación con el alcance del derecho de acceso a la información pública, destaca un recurso de revisión en materia de seguridad nacional, cuyo análisis permitirá determinar si resulta pegado a derecho la resolución del INAI que mandata entregar una versión pública de los reportes de operaciones que presentan las entidades financieras y los avisos de quienes realizan actividades vulnerables relacionadas con las contrataciones vinculadas con el caso Pegasus. Esto lo va a tener que resolver la Corte durante este actual periodo. El Pleno va a tener que pronunciarse por esta impugnación que presentó el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos, respecto a la declaratoria del infame Merolico, que pues puso todos estos expedientes cifrados como si fueran de seguridad nacional. Este asunto va a sacar chispas, es un hecho. El otro que me parece que también va a sacar bastantes chispas va a ser el tema de los fideicomisos, porque también se va a tener que pronunciar sobre esto. La Corte va a tener que analizar la validez del decreto que reformó muchas leyes federales para eliminar decenas de fideicomisos que operaban sin estructura orgánica, pero que servían como canales para distribuir y etiquetar el gasto público en materias como ciencia, tecnología y cultura. No solamente estamos hablando de los fideicomisos de la Corte, estos son todos los fideicomisos que López canceló. Entonces, los 11 ministros van a tener que analizar si las reformas legislativas en materia de fideicomisos violaron el principio de progresividad y no regresividad en la distribución del gasto público y su relación con diversos derechos humanos. Hay varios casos que va a estar analizando la Corte, estos me parecen 2 destacados. Está también por ahí uno de la Ley Federal de Derecho de Autor y el Código Penal Federal, con las reformas que atienden a lo establecido al respecto del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, y sin embargo, pues estos 2, el de los fideicomisos, no solamente los de la Corte, sino todos los fideicomisos que canceló el infame Merolico, van a pasar al Pleno, y también obviamente este del caso Pegasus, que yo creo que va a ser el que más chispas va a sacar. Les dejo lo que dijo en el pronunciamiento del día de ayer. Por cierto, les voy a poner el inicio, es que fue muy chistoso. Cuando se levanta la sesión y utiliza el martillito ese que no sé cómo se llama, los abogados sabrán, no sé cómo se llama, y pega, suena tan fuerte que hasta la propia ministra se asusta. Ya después les pongo lo que dijo sobre estos 2 casos. Se abre esta sesión pública solemne del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señores y señores, para este primer periodo de sesiones del año en curso, este Tribunal Pleno tiene listados para su análisis y resolución diversos asuntos relevantes tanto para el ejercicio de los derechos y libertades de las y los mexicanos, así como para la definición de los pesos y contrapesos que establece nuestra Constitución para el adecuado funcionamiento del Estado constitucional y democrático de derecho que nos define como país. A continuación, expondré algunos de aquellos asuntos a través de los cuales este máximo tribunal habrá de guiar la interpretación de las leyes en todo el país y, consecuentemente, a través de los cuales se definirán también los derechos fundamentales de las personas.
En las primeras sesiones de enero se abordará una contradicción de criterios en la cual se determinará si en una sentencia de amparo indirecto pueden válidamente dictarse medidas de reparación diversas a la restitución, como puede ser la rehabilitación, las garantías de no repetición o una compensación en su caso. Al analizar una declaratoria general de inconstitucionalidad, el Pleno habrá de resolver la interrogante sobre si dicha declaratoria es procedente cuando en un amparo en revisión se ha declarado la existencia de una omisión legislativa absoluta, es decir, si es posible emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad ante la omisión en que incurre el Congreso de la Unión o una legislatura local al abstenerse de emitir una ley en cumplimiento de un mandato constitucional. Resultará relevante el análisis de la aclaración de la sentencia dictada en la controversia constitucional 121/2012 relativa al conflicto de límites territoriales conocido como los Chimalapas, en la cual se cuestiona si es necesario aclarar dicho fallo en la parte en que se fijaron las coordenadas geográficas relativas al Cerro de los Martínez e incluso en cuanto a que el nombre correcto de ese punto limítrofe es Cerro Los Martínez. En relación con el alcance del derecho de acceso a la información pública, destaca un recurso de revisión en materia de seguridad nacional, cuyo análisis permitirá determinar si resulta pegado a derecho la resolución del INAI que mandata entregar una versión pública de los reportes de operaciones que presentan las entidades financieras y los avisos de quienes realizan actividades vulnerables relacionados con las contrataciones vinculadas con el caso Pegasus. A través de la resolución de diversas acciones de inconstitucionalidad, este alto tribunal se pronunciará sobre la validez de la definición de la llamada violencia vicaria y sus consecuencias jurídicas, incluso en el ámbito penal. El análisis de la validez de la ley para prevenir y erradicar el feminicidio del Estado de Michoacán vía una acción de inconstitucionalidad permitirá fijar criterios relevantes sobre el alcance del derecho de participación de las mujeres en la vida política y, en su caso, la necesidad de una consulta pública para conocer su opinión sobre el contenido de una ley de esa naturaleza, incluso sobre el ámbito dentro del cual las legislaturas locales pueden legislar para prevenir y erradicar el feminicidio sin invadir la esfera reservada a la Federación en materia procesal penal. Con motivo de la resolución de una acción de inconstitucionalidad en la que se impugnan reformas realizadas a la Ley de Hidrocarburos, este tribunal analizará la validez de un requisito establecido para el otorgamiento de permisos para almacenamiento de hidrocarburos, la sustitución de la afirmativa ficta por la negativa ficta ante la falta de respuesta de la autoridad competente a una solicitud de autorización de cesión de permisos regulados en ese ordenamiento, así como la de la nueva atribución de la autoridad para suspender los permisos expedidos en términos de la Ley de Hidrocarburos cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional. Conoceremos de una acción de inconstitucionalidad en la cual se impugna un decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de múltiples leyes federales, cuyo objetivo fue eliminar ciertos fideicomisos, mandatos y actos jurídicos análogos sin estructura orgánica que servían como vehículos para distribuir el gasto público.
Con el estudio de este asunto, el Pleno de este alto tribunal tendrá la oportunidad de pronunciarse sobre si lo dispuesto en ese acto legislativo implica alguna transgresión al principio de progresividad en su vertiente de no regresividad, dada su trascendencia a la eficacia de algún derecho humano. El análisis de otras acciones de inconstitucionalidad en la cual se impugna la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal Federal con motivo de reformas que atienden a lo establecido al respecto en el TEC-MEC permitirá fijar relevantes criterios sobre el alcance y la validez tanto de las medidas tecnológicas de protección de los derechos de autor y de los derechos conexos respectivos, como de los supuestos legales en los que las acciones de elusión o evasión de una medida de esa naturaleza no se considerarán una infracción a la legislación autoral. Como es de su conocimiento, la lista que establece los asuntos que resuelve este tribunal pleno se define a partir de los asuntos que las y los señores ministros proyectan y entregan a la Secretaría General de Acuerdos para posteriormente, y a partir de lo que resuelve el Comité de Listas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sean incorporados a la lista de proyectos de resolución. En este sentido, los asuntos a los que me he referido representan solamente algunos de aquellos ya incorporados en la lista de resolución misma que, insisto, podría modificarse a partir de diversos factores, como por ejemplo la recepción en la Secretaría General de Acuerdos de asuntos de resolución prioritaria. Estos son solo algunos de los temas relevantes que serán analizados por este tribunal pleno. Continúe, señor secretario, por favor. Señora ministra Presidenta, a continuación la señora ministra Presidenta dará por concluida la presente sesión. Gracias. Cumplido el objetivo de esta sesión solemne, convoco a las señoras ministras y a los señores ministros para la sesión pública solemne que tendrá verificativo el próximo jueves 4 de enero, en donde se recibirá a la ministra Lenia Batres. Se levanta la sesión.